La última canción del cisne dorado. En un rincón olvidado del mundo mágico, donde los árboles susurran secretos y las estrellas parecen más cercanas que en cualquier otro lugar, se encuentra el lago encantado de Valmere. Sus aguas son tan claras que reflejan no solo el cielo, sino también los deseos más profundos de quienes lo contemplan. Pero su mayor misterio no es visible para todos. En sus profundidades vive el cisne dorado. El cisne dorado no es un ave común. Su plumaje brilla como el sol al amanecer y sus ojos poseen la sabiduría de 1000 generaciones. Pero lo que lo hace legendario es su canto. Se dice que quien escuche su última canción puede pedir un deseo único, uno tan poderoso que puede cambiar el destino mismo. Sin embargo, nadie ha regresado para contar cómo encontrarlo, ni qué precio exige por cumplir ese deseo. Lyra conocía bien esa leyenda. Desde niña, su abuela le había contado historias sobre el cisne mientras tejían mantas junto al fuego. Pero nunca imaginó que algún día buscaría al ave dorada. No hasta que la guerra llegó a su hogar. La guerra mágica entre los reinos de Aratia y Eldralis había dividido familias y arrasado con todo a su paso. Lyra perdió a su hermano Kael en una de las batallas más cruentas. Aunque su cuerpo nunca fue encontrado, ella sabía que estaba muerto. Lo sentía en el vacío que dejaba su ausencia, en las risas que ya no resonaban en la casa, en los silencios que pesaban como piedras. Una noche, mientras lloraba junto al lago, cercano a su hogar, Lyra vio algo extraño en el agua. Era un destello dorado, como si el sol hubiera caído en el lago. Entonces recordó las palabras de su abuela. Si alguna vez pierdes algo irreemplazable, busca al cisne dorado. Él puede devolverte lo que el destino te arrebató. Sin pensarlo 2 veces, decidió emprender el viaje hacia el lago encantado de Valmere. El camino hacia el lago era largo y peligroso. Lyra atravesó bosques donde los árboles cambiaban de forma cuando nadie los miraba, montañas que cantaban canciones tristes y valles llenos de flores que susurraban promesas imposibles. Pero lo más difícil no eran los peligros físicos, eran las ilusiones. Desde el primer día, las ilusiones comenzaron a jugar con su mente. En un claro del bosque, vio a Kael. Estaba vivo, sonriendo como siempre lo hacía antes de la guerra. Corrió hacia él, pero justo cuando iba a tocarlo, desapareció como humo en el viento. «No puedes salvarlo», dijo una voz desde las sombras. Lyra giró rápidamente, pero no vio a nadie. «¿Quién está ahí?», preguntó, aunque sabía que no obtendría una respuesta. Las ilusiones continuaron apareciendo. En un río cristalino, vio su reflejo convertido en una versión más joven de sí misma, antes de que la guerra cambiara su vida para siempre. En una aldea abandonada, escuchó risas infantiles que la llevaron a creer que su infancia aún podía ser recuperada. Pero cada vez que intentaba aferrarse a esas visiones, éstas se desvanecían, dejándola más sola y confundida que antes. Finalmente, después de semanas de viaje, llegó al lago encantado de Valmere. Era aún más hermoso de lo que había imaginado. Las aguas brillaban como diamantes líquidos bajo la luz de la luna, y el aire estaba cargado de una melodía suave que parecía venir de todas partes y de ninguna. Allí, en el centro del lago, flotaba el cisne dorado. Lyra se acercó lentamente, temiendo que fuera otra ilusión, pero esta vez era real. El cisne la miró con ojos que parecían ver más allá de su carne y hueso, directamente en su alma. «¿Qué deseas?», preguntó el cisne con una voz que resonaba como el eco de una campana antigua. Lyra tragó saliva. Sabía exactamente qué quería. «Deseo que mi hermano Kael regrese a mí», dijo con la voz temblorosa. El cisne dorado inclinó la cabeza. «Un deseo noble», respondió, «pero debes saber que cada deseo tiene un precio,
y el precio de traer a alguien de vuelta es alto. «Lo pagaré», dijo Lyra sin dudar. «Haré lo que sea necesario». El cisne extendió sus alas doradas y el lago comenzó a brillar intensamente. Una figura emergió del agua. Kyle estaba vivo, tal como ella lo recordaba, pero algo en su expresión era diferente. Parecía incompleto. «¿Kyle?», preguntó Lyra, acercándose. Su hermano la miró con tristeza. «Lyra, no deberías haber venido», dijo. «No sabes lo que has hecho». Antes de que pudiera responder, el cisne dorado habló de nuevo. «El precio de tu deseo es tu propia vida. Para que él regrese, tú debes ocupar su lugar». Lyra sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que no había vuelta atrás. «Lo acepto», dijo, firme. El cisne cantó su última canción, una melodía tan hermosa que parecía contener todo el dolor y toda la esperanza del mundo. Cuando terminó, Lyra sintió cómo su cuerpo comenzaba a desvanecerse. Kyle gritó su nombre, pero ya era demasiado tarde. Lyra había desaparecido y él estaba de vuelta en el mundo de los vivos. Ahora, cada vez que Kyle ve el lago, recuerda el sacrificio de su hermana. Y aunque nunca podrá agradecérselo, sabe que su amor fue tan profundo que cambió el destino mismo. Kyle regresó al mundo de los vivos con una mezcla de gratitud y culpa que pesaba como una losa sobre su pecho. Aunque Lyra había desaparecido, su sacrificio dejó una huella imborrable en él. Sabía que ella había dado su vida para que él pudiera volver, pero no podía evitar preguntarse si el precio había sido demasiado alto. El primer lugar al que regresó fue su hogar, la pequeña casa junto al bosque, donde habían pasado tantos momentos juntos. Todo estaba igual. Las mantas tejidas por su abuela aún colgaban del respaldo de las sillas. Los libros que Lyra solía leer estaban apilados en la mesa, y el aroma a hierbas frescas impregnaba el aire. Pero algo faltaba. El silencio era más profundo, más doloroso. Kyle intentó retomar su vida. Visitó a sus amigos, ayudó en la reconstrucción de los pueblos devastados por la guerra y trató de encontrar consuelo en las pequeñas cosas. Sin embargo, cada noche, cuando cerraba los ojos, escuchaba la última canción del cisne dorado resonando en su mente. Era un recordatorio constante de lo que Lyra había hecho y de lo que él había perdido. Una noche, mientras observaba el lago desde la ventana de su habitación, Kyle sintió una presencia detrás de él. Se giró rápidamente, pensando que tal vez era otra ilusión. Pero número. Era un hombre anciano, envuelto en una capa hecha de niebla y estrellas. Sus ojos brillaban como faros en la oscuridad. «¿Quién eres?», preguntó Kyle, sorprendido. «Soy el guardián del lago», respondió el anciano con una voz que parecía venir de otro tiempo. «He venido a advertirte». «¿Advertirme de qué?». El anciano extendió una mano hacia el lago y las aguas comenzaron a moverse como si fueran vivas. En ellas, Kyle vio imágenes de Lyra. Estaba atrapada en un reino eterno, un lugar donde el tiempo no existía y donde las almas sacrificadas vagaban sin descanso. Parecía triste, pero también resignada. «Tu hermana pagó un precio muy alto para traerte de vuelta», dijo el guardián. «Pero su sacrificio ha alterado el equilibrio del mundo. Si no haces algo pronto, tanto el lago encantado como el resto del mundo mágico se verán afectados». Kyle sintió un nudo en el pecho. «¿Qué puedo hacer? No soy un mago ni un héroe. Solo soy yo». «Eres el único que puede arreglar esto», respondió el guardián. «Debes enfrentarte al cisne dorado de nuevo y decidir si vale la pena mantener el deseo o si es mejor dejarlo ir». Kyle sabía que no sería fácil. Había visto cómo las ilusiones jugaban con la mente de quienes se acercaban al lago, pero también sabía que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Si Lyra había sacrificado todo por él debía hacer lo mismo por ella. Al amanecer, partió hacia el lago encantado de Valmer.
El camino de regreso fue aún más difícil que antes. Las ilusiones ahora eran más intensas, como si supieran que Kyle estaba buscando cambiar el destino. En un valle lleno de flores que cantaban, vio a Lyra nuevamente. Esta vez, ella le sonrió con dulzura. «No sigas adelante, Kyle», dijo. «Estoy bien aquí. No quiero que arruines tu vida por mí». Pero Kyle negó con la cabeza. «No puedo aceptar esto, Lyra. No cuando sé que hay algo que puedo hacer». Finalmente llegó al lago. El cisne dorado lo esperaba en el centro, flotando sobre las aguas doradas. Su plumaje brillaba más que nunca, y su mirada era tan penetrante que parecía ver directamente en el alma de Kyle. «Has regresado», dijo el cisne con su voz resonante. «¿Por qué has venido?» «He venido a revertir el deseo», respondió Kyle con firmeza. «Mi hermana no debería haber pagado ese precio. Prefiero perderla de nuevo a saber que está atrapada por mi culpa». El cisne dorado inclinó la cabeza, como si estuviera evaluando sus palabras. «El sacrificio de Lyra fue un acto de amor verdadero», dijo. «Pero si decides renunciar al deseo, deberás enfrentar las consecuencias. Tu hermana regresará al lugar donde pertenece, pero tú recordarás todo lo que ha ocurrido. El dolor será tuyo para siempre». Kyle asintió lentamente. «Lo entiendo, y estoy dispuesto a cargar con ese peso». El cisne extendió sus alas doradas, y el lago comenzó a brillar intensamente. Una luz cálida envolvió a Kyle, y en ese momento sintió cómo el vínculo entre él y Lyra se rompía. Fue como si su corazón se partiera en dos, pero también como si finalmente encontrara paz. Cuando la luz se disipó, Lyra ya no estaba en el reino eterno. Había regresado al lugar donde pertenecía, el otro lado de la vida. Pero Kyle sabía que ella estaría en paz, libre del peso de su sacrificio. Ahora solo quedaba una pregunta. ¿Qué pasaría con el mundo mágico? Después de que Kyle renunciara al deseo, el lago encantado de Valmer comenzó a cambiar. Las aguas doradas, que antes brillaban con una luz eterna, se oscurecieron durante unos momentos, como si estuvieran procesando el sacrificio de Kyle, pero pronto un resplandor suave y constante regresó, iluminando el lago con un brillo más cálido, más humano. El guardián del lago apareció nuevamente junto a Kyle, esta vez con una expresión menos severa y más compasiva. «Has hecho lo correcto», dijo el anciano, su voz resonando como un eco tranquilo. «Al renunciar al deseo, has restaurado el equilibrio entre la vida y la muerte. Pero tu decisión también ha despertado algo antiguo, algo que había estado dormido durante siglos». Kyle frunció el ceño, confundido. «¿Qué quieres decir?» El guardián extendió su mano hacia el lago, y las aguas comenzaron a mostrar imágenes de un pasado remoto. Kyle vio cómo los primeros humanos descubrieron el poder del lago y cómo intentaron usarlo para controlar el destino. Vio guerras mágicas que devastaron reinos enteros, batallas libradas no por territorios, sino por el control del cisne dorado, y finalmente vio cómo los antiguos guardianes sellaron el poder del lago para evitar que fuera abusado. «El sacrificio de Lyra y tu renuncia al deseo han roto ese sello», explicó el guardián. «Ahora, el mundo mágico está en peligro. Si no actúas, otros vendrán buscando el poder del cisne dorado, y esta vez no habrá nadie que pueda detenerlos». Kyle sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Aunque ya había perdido a Lyra 2 veces, sabía que debía proteger el mundo que ella tanto amaba. «¿Qué debo hacer?», preguntó con la voz firme pero cargada de emoción. El guardián señaló hacia el horizonte, donde las montañas parecían tocar el cielo. En sus picos más altos flotaba un castillo hecho de cristal y nubes. Era el santuario de los deseos, un lugar legendario donde los antiguos guardianes guardaban los secretos del lago y del cisne dorado.
«Debes ir al santuario», dijo el guardián. «Allí encontrarás la esencia del equilibrio, una reliquia que puede restaurar completamente el sello del lago, pero ten cuidado. El camino estará lleno de pruebas diseñadas para romper tu espíritu». Kell asintió, aunque sabía que este nuevo viaje sería aún más difícil que el anterior. Sin embargo, también sabía que no podía rendirse por Lyra, por el mundo mágico, por todos aquellos que dependían del equilibrio entre la vida y la muerte. Con paso decidido, partió hacia las montañas. El camino fue arduo desde el principio. Las colinas estaban cubiertas de espinas que parecían alimentarse de emociones negativas, y los ríos que cruzaba cantaban canciones tristes que intentaban detenerlo. Pero lo más difícil fueron las visiones. En un claro rodeado de árboles gigantes, Kell vio a Lyra una vez más. Esta vez no era una ilusión, era real, o al menos tan real como podía ser en ese momento. Estaba sentada bajo un árbol, tejiendo una corona de flores mientras cantaba una melodía que él recordaba de su infancia. «Lyra», murmuró Kell, acercándose lentamente. Ella levantó la vista y le sonrió con dulzura. «Sabía que vendrías», dijo, «pero no puedes quedarte aquí. Este lugar no es para ti». «Quiero quedarme», respondió Kell, con lágrimas en los ojos. «No quiero perderte otra vez», Lyra negó con la cabeza. «No puedes salvarme, Kell. Mi lugar está aquí. Pero puedes salvar a otros, puedes asegurarte de que nadie más tenga que pagar un precio tan alto por un deseo egoísta». Kell sintió cómo su corazón se rompía una vez más, pero también sintió una nueva fuerza dentro de sí mismo. Sabía que Lyra tenía razón, tenía que seguir adelante. Finalmente llegó al santuario de los deseos. Era un lugar hermoso, pero inquietante, lleno de pasillos que cambiaban de dirección sin previo aviso y habitaciones que parecían vivas. En el centro del castillo encontró la esencia del equilibrio, una esfera de luz pura que flotaba sobre un pedestal de cristal. Pero antes de que pudiera tomarla, una figura oscura emergió de las sombras. Era el archivista oscuro, un ser que había estado esperando este momento durante siglos. «No puedes restaurar el sello», dijo el archivista con una voz que resonaba como un trueno. «El poder del cisne dorado debe ser liberado. El mundo necesita caos para evolucionar». Kell sabía que no podía enfrentarse al archivista directamente. No era un mago ni un guerrero, pero tenía algo más poderoso, la convicción de que el equilibrio era necesario. «El caos no es evolución», respondió Kell, firme. «Solo trae dolor y destrucción. Yo elegiré el equilibrio». Con estas palabras, tomó la esencia del equilibrio en sus manos. La esfera brilló intensamente, y el archivista lanzó un grito de furia mientras se desvanecía en una nube de sombras. El santuario comenzó a temblar, y Kell supo que tenía que regresar al lago antes de que todo colapsara. Kell corrió desesperadamente hacia el lago encantado de Valmere, sosteniendo la esencia del equilibrio con ambas manos. El santuario de los deseos se desmoronaba a su alrededor, sus pasillos y muros colapsando como si fueran parte de un sueño que se desvanece al despertar. Podía sentir el poder de la esfera vibrando en sus palmas, una energía tan antigua como el mundo mismo, pero también frágil, como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Cuando llegó al lago, el cielo estaba cubierto de nubes negras que giraban como un torbellino. Las aguas doradas estaban agitadas, y el cisne dorado flotaba en el centro, observándolo con ojos llenos de sabiduría y tristeza. «Has regresado», dijo el cisne, su voz resonando como una campana distante. «Pero debes apresurarte. El equilibrio está a punto de romperse por completo». Kell asintió y avanzó hacia el lago. Cuando tocó el agua, sintió una oleada de energía que lo envolvió por completo. Las imágenes de su vida pasaron frente a él. Lyra riendo junto al fuego, las noches que pasaron hablando bajo las estrellas, los momentos de dolor
tras su pérdida, y luego algo más, visiones de un futuro posible, donde el mundo mágico prosperaba gracias al equilibrio restaurado. Con determinación, Kyle levantó la esencia del equilibrio sobre su cabeza y la arrojó al centro del lago. La esfera brilló con una luz cegadora, expandiéndose como una onda que tocó cada rincón del mundo mágico. Las aguas del lago comenzaron a calmarse y las nubes negras se disiparon lentamente, dejando paso a un cielo claro, lleno de estrellas. El cisne dorado inclinó la cabeza y extendió sus alas doradas. «Has restaurado el equilibrio», dijo con solemnidad. «Pero recuerda, el sacrificio de tu hermana no fue en vano. Su amor te guió hasta aquí, y ahora su espíritu vivirá en este lugar para siempre». Kyle sintió una mezcla de paz y melancolía. Sabía que nunca volvería a ver a Lyra, pero también sabía que ella estaría presente en cada brillo del lago, en cada canción que cantara el viento. Entonces una figura familiar emergió de las aguas. Era Lyra, pero no como la había visto antes. Esta vez su figura era etérea, hecha de luz pura. Sonrió a Kyle con una dulzura que le llenó el corazón. «Gracias, hermano», dijo suavemente. «Has hecho lo que yo no pude. Has protegido el mundo que tanto amamos». Kyle intentó hablar, pero las palabras no salieron. Solo pudo asentir, con lágrimas en los ojos. Lyra extendió una mano hacia él, pero en lugar de tocarlo, la posó sobre su pecho, justo sobre su corazón. «Siempre estaré contigo», susurró. «En tus recuerdos, en tus sueños, en tu amor por este mundo». Y con esas palabras, Lyra se desvaneció en el aire, convirtiéndose en una estrella que ascendió hacia el cielo nocturno. El guardián del lago apareció nuevamente junto a Kyle, esta vez con una sonrisa serena. «Tu hermana ha encontrado su lugar», dijo, «y tú has encontrado el tuyo. El mundo mágico estará a salvo mientras haya personas como tú dispuestas a luchar por el equilibrio». Kyle miró hacia el lago, ahora tranquilo y radiante, bajo la luz de la luna. Sabía que su viaje no había terminado, pero también sabía que había cumplido su propósito. Había enfrentado el dolor, la culpa y el sacrificio, y había elegido el camino más difícil, el de la responsabilidad y el amor verdadero. De regreso a su hogar, Kyle encontró consuelo en las pequeñas cosas. Volvió a tejer mantas con su abuela, a leer los libros que Lyra solía amar y a cuidar el jardín que ambos habían plantado juntos. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, veía la estrella de Lyra brillando en el cielo, recordándole que el amor nunca se pierde realmente. Así, Kyle siguió adelante, llevando en su corazón la última canción del cisne dorado y el legado de una hermana cuyo sacrificio había cambiado el destino de un mundo entero. Este cuento fue un susurro. El siguiente será un grito de emoción. La isla que caminaba sobre el mar. En un pequeño pueblo costero llamado Virey-Lune, donde las olas cantaban historias antiguas y los peces brillaban como joyas bajo la luz de la luna, vivía Nilo, un joven marinero con ojos tan azules como el océano. Desde niño había escuchado las leyendas de su abuelo sobre una isla mágica que aparecía y desaparecía en el mar cada 100 años. Se decía que esta isla no estaba hecha de tierra común, sino de magia pura, y que guardaba el secreto de los dioses marinos. Pero nadie había visto esa isla en generaciones. Era más un mito que una realidad, una historia contada junto al fuego para calmar las noches tormentosas. Sin embargo, todo cambió cuando el pueblo de Nilo comenzó a hundirse lentamente en el mar. Al principio fueron pequeñas señales. Las redes de pesca regresaban vacías, las mareas se volvieron erráticas y las aguas cercanas a la costa empezaron a oscurecerse. Luego, las casas más cercanas al mar comenzaron a inclinarse hacia el agua, como si la tierra misma estuviera cansada de sostenerlas.
Los ancianos del pueblo murmuraban que algo andaba mal en el equilibrio natural, que el mar estaba enfadado. Nilo sabía que tenía que hacer algo. Su abuelo, antes de morir, le había dejado un mapa antiguo, amarillento por el tiempo y cubierto de símbolos extraños. En el centro del mapa había un dibujo de una isla rodeada por olas que parecían moverse como serpientes vivas. Junto al dibujo, una nota decía: «Cuando el mar llora, busca la isla que camina». Aquella noche, mientras observaba las estrellas desde su bote de madera, Nilo tomó una decisión. Si la isla realmente existía, era su única esperanza de salvar a su pueblo. Preparó su barco, cargándolo con provisiones, herramientas y el mapa de su abuelo. Al amanecer, partió hacia lo desconocido. El viaje fue largo y peligroso. Las corrientes eran traicioneras y las tormentas parecían surgir de la nada, como si el océano quisiera detenerlo. Pero Nilo no se rindió. Cada vez que sentía el peso del miedo en su pecho, recordaba las palabras de su abuelo: «El mar siempre prueba a aquellos que buscan sus secretos». Después de días de navegación, llegó a un lugar extraño. El agua allí era cristalina, tan clara que podía ver el fondo marino como si fuera un espejo. Pero lo más sorprendente fue lo que flotaba en el horizonte, una isla que parecía hecha de luz líquida. No estaba fija en un solo lugar, se movía lentamente, como si caminara sobre las olas. «Es real», murmuró Nilo, incrédulo. Se acercó con cuidado, temiendo que fuera otra ilusión, pero cuando tocó la arena con la punta de su remo, supo que era tangible. La isla estaba viva. Al desembarcar, Nilo sintió una energía extraña en el aire, como si cada grano de arena vibrara con una melodía silenciosa. La vegetación era exuberante, pero no como la de cualquier otro lugar. Los árboles tenían hojas hechas de coral y las flores brillaban con colores que nunca había visto. En el centro de la isla había una estructura gigantesca, un templo hecho de conchas y piedras que parecían haber sido talladas por el mismo mar. Dentro del templo encontró algo inesperado: una civilización sumergida. No literalmente bajo el agua, sino como si hubieran sido traídos desde las profundidades. Sus habitantes tenían piel translúcida, como agua clara, y sus ojos brillaban como estrellas reflejadas en el océano. Vestían túnicas hechas de algas luminosas, y sus voces sonaban como el murmullo de las olas. Uno de ellos, un hombre alto con una corona de coral, se acercó a Nilo. Su voz resonó como un eco profundo. «Eres el primero en llegar desde hace 100 años», dijo. «¿Qué buscas?» Nilo tragó saliva, nervioso pero decidido. «Mi pueblo está hundiéndose. He venido a buscar ayuda. Se dice que esta isla guarda el secreto de los dioses marinos». El hombre asintió lentamente. «Somos los guardianes del agua, protectores del equilibrio entre el mar y la tierra. Pero ese equilibrio ha sido roto. Un pacto ancestral fue violado y ahora el mar está enfadado». «¿Un pacto?», preguntó Nilo, confundido. Hace siglos los humanos prometieron respetar al océano, no tomar más de lo que necesitaban ni contaminarlo con su codicia. Pero han olvidado su promesa. Por eso el mar llora. Nilo sintió un escalofrío. Sabía que su pueblo no era inocente. Durante años habían pescado más de lo necesario y arrojado desperdicios al agua sin pensar en las consecuencias. «¿Qué puedo hacer para arreglarlo?», preguntó. El guardián extendió una mano hacia el centro del templo, donde flotaba una esfera de agua pura que brillaba con una luz suave. «Debes restaurar el pacto, pero para ello debes enfrentarte a la furia del mar». Antes de que Nilo pudiera responder, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Las paredes del templo se llenaron de grietas y el agua de la esfera comenzó a girar violentamente. El guardián lo miró con seriedad. «El mar te probará. Si fallas, tu pueblo estará perdido».
El temblor en el templo se intensificó mientras la esfera de agua giraba cada vez más rápido, como si estuviera a punto de desbordarse. Nilo sintió cómo el aire se volvía más pesado, cargado de una energía que parecía viva. Los guardianes del agua retrocedieron lentamente, dejándolo solo frente al poder del mar. ¿Qué pruebas debo enfrentar?, preguntó Nilo, aunque sabía que no habría respuestas sencillas. El guardián con la corona de coral lo observó, con ojos que brillaban como faros en la oscuridad. El mar te mostrará 3 caras: su furia, su dolor y su esperanza. Solo aquellos que puedan comprenderlas todas podrán restaurar el pacto ancestral. Antes de que Nilo pudiera preguntar más, el suelo bajo sus pies se abrió y fue arrastrado hacia un torbellino de agua y luz. Todo a su alrededor se volvió azul profundo, como si hubiera sido sumergido en las profundidades del océano. Pero no era agua común, era magia pura, un lugar donde el tiempo y el espacio se doblaban como olas bajo una tormenta. Cuando abrió los ojos, estaba en medio de una playa devastada. El cielo estaba cubierto de nubes negras y las olas golpeaban la orilla con una fuerza inhumana. Este era el primer rostro del mar, su furia. Delante de él emergió una criatura gigantesca, hecha de agua oscura y espuma. Tenía forma humana, pero sus ojos eran como relámpagos que iluminaban la tormenta. Su voz resonó como un trueno. ¿Quién eres para pedir ayuda al mar? ¿No fuiste tú quien lo traicionó? Nilo dio un paso adelante, aunque su cuerpo temblaba. Soy Nilo, hijo de Virelún. Mi pueblo ha cometido errores, pero he venido a arreglarlos. La criatura lo miró fijamente, evaluándolo. Entonces prueba tu valía. Enfrenta la tormenta. De inmediato, el viento comenzó a rugir y las olas crecieron hasta convertirse en montañas líquidas que amenazaban con aplastarlo. Nilo sabía que no podía luchar contra ellas. Tenía que encontrar otra manera. Recordó las palabras de su abuelo. El mar siempre prueba a aquellos que buscan sus secretos. Y entonces entendió. Se arrodilló en la arena y levantó las manos hacia el cielo. No puedo detener la tormenta, pero puedo escucharla. Dime qué quieres de mí. Las olas se detuvieron de golpe y la criatura lo miró con algo parecido a respeto. Has pasado la primera prueba. Has reconocido la fuerza del mar y has pedido perdón en lugar de luchar contra él. Con un rugido final, la tormenta se disipó y Nilo fue transportado nuevamente al torbellino de agua y luz. Esta vez, cuando abrió los ojos, estaba en un bosque sumergido. Los árboles estaban hechos de coral y algas, y peces luminosos nadaban entre las ramas. Pero había algo extraño en este lugar. Todo estaba quieto, como si el tiempo se hubiera detenido. Este era el segundo rostro del mar, su dolor. Una figura femenina emergió de entre los árboles. Estaba hecha de cristal líquido y su piel reflejaba las luces de los peces que la rodeaban. Sus ojos estaban llenos de tristeza. El mar llora por lo que ha perdido, dijo con una voz que sonaba como un eco distante. Por los peces que ya no nadan, por las corrientes que han muerto, por los secretos que han sido olvidados. Nilo sintió una punzada de culpa. Sabía que su pueblo había contribuido a ese dolor. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó. La figura extendió una mano hacia él. Mira dentro de ti. Encuentra lo que el mar ha perdido. Nilo cerró los ojos y se concentró. Vio imágenes de su infancia. Las redes de pesca llenas de peces brillantes. Las mareas suaves que acariciaban la costa. Las historias que su abuelo le contaba junto al fuego. También vio lo que había cambiado. Las redes vacías, las aguas contaminadas, el silencio donde antes había vida. Cuando abrió los ojos, una lágrima cayó de su mejilla y tocó el suelo. Donde cayó, brotó una flor de coral que brillaba con luz propia. La figura sonrió débilmente. Has visto el dolor del mar. Has reconocido tu parte en él. ¿Eso es suficiente? Antes de que Nilo pudiera responder,
El bosque sumergido comenzó a desvanecerse y una vez más fue arrastrado al torbellino. Esta vez, cuando abrió los ojos, estaba en un lugar completamente diferente. Estaba en una ciudad submarina, pero no como las ruinas que había visto en libros antiguos. Esta ciudad estaba viva, hecha de conchas brillantes y piedras que parecían respirar. Las calles estaban llenas de criaturas marinas que caminaban erguidas, vestidas con túnicas hechas de algas luminosas. En el centro de la ciudad flotaba una enorme esfera de agua pura que irradiaba una luz dorada. Este era el tercer rostro del mar, su esperanza. Un niño pequeño, hecho de agua clara, se acercó a él. Su risa era como el sonido de una cascada bajo el sol. «El mar aún confía en ti», dijo el niño, «pero debes prometer algo». «Lo que sea», respondió Nilo, emocionado por la belleza que lo rodeaba. «Promete que nunca volverás a romper el pacto, que enseñarás a tu pueblo a respetar al mar, a cuidarlo como si fuera parte de ellos mismos». Nilo asintió con firmeza. «Lo prometo. Haré todo lo que esté en mi poder para proteger el equilibrio». El niño sonrió y señaló hacia la esfera dorada. «Toca la esfera. Es el corazón del mar. Con ella restaurarás el pacto». Nilo avanzó lentamente y tocó la esfera con ambas manos. Una oleada de energía lo envolvió y sintió cómo el conocimiento del mar fluía hacia él. Supo cosas que nunca había imaginado: los nombres de las corrientes, los secretos de las mareas, las canciones que cantaban las ballenas en las profundidades. Cuando abrió los ojos, estaba de vuelta en el templo de la isla. La esfera de agua pura flotaba frente a él, ahora brillando con una luz dorada. Los guardianes del agua lo observaban con una mezcla de orgullo y alivio. «Has restaurado el pacto», dijo el guardián con la corona de coral. «El mar está en paz. Por ahora». Nilo inclinó la cabeza, sintiendo el peso de su nueva responsabilidad. «Gracias por darme esta oportunidad. No fallaré». Cuando Nilo regresó a Virelún, todo parecía diferente. Las olas ya no golpeaban con furia contra la costa, y los peces comenzaban a regresar a las aguas cercanas. Pero el pueblo aún estaba en peligro. Las casas más cercanas al mar seguían inclinándose hacia el agua, como si la tierra aún no confiara del todo en que el equilibrio había sido restaurado. Nilo sabía que su misión no había terminado. Había prometido enseñar a su pueblo a respetar al mar, pero eso no sería fácil. Durante años habían vivido de espaldas al océano, tomando sin pensar en las consecuencias. Ahora tendrían que aprender a dar tanto como recibían. Al amanecer, reunió a los habitantes en la plaza central. Muchos lo miraron con curiosidad, otros con escepticismo. Sabían que había desaparecido durante días y algunos murmuraban que había perdido la razón. Pero cuando Nilo comenzó a hablar, su voz resonó con una fuerza que nadie esperaba. «El mar nos ha dado vida desde siempre», dijo, levantando la voz, para que todos pudieran oírlo. «Nos ha alimentado, nos ha protegido y nos ha contado sus historias, pero hemos olvidado cómo devolverle ese amor. Hemos tomado más de lo que necesitábamos y ahora el mar está cansado». Un anciano, uno de los pescadores más veteranos, se adelantó con el ceño fruncido. «¿Qué quieres que hagamos? ¿Que dejemos de pescar? Sin el mar moriremos de hambre». Nilo negó con la cabeza. «No estoy pidiendo que dejemos de pescar, estoy pidiendo que aprendamos a hacerlo con respeto, que tomemos solo lo que necesitamos y que cuidemos lo que queda, que limpiemos las aguas que hemos contaminado y dejemos que el mar sane». El anciano lo miró con duda, pero no dijo nada más. Otros comenzaron a murmurar entre ellos, algunos asintiendo lentamente. Para demostrarles que hablaba en serio, Nilo organizó un día de trabajo comunitario. Juntos limpiaron las playas de desperdicios, repararon las redes de pesca rotas y plantaron nuevas algas cerca de la costa para ayudar a oxigenar el agua. También construyeron pequeños altares
hechos de conchas y piedras, donde dejaban ofrendas simbólicas para el mar, flores frescas, cuentos escritos en pergaminos y canciones cantadas al atardecer. Pero no todos estaban convencidos. Un grupo de jóvenes pescadores, liderados por un hombre llamado Kael, se resistió a los cambios. «Esto es una tontería», gruñó Kael una tarde, mientras Nilo intentaba enseñarles a usar redes más pequeñas. «El mar siempre ha estado ahí. No necesita nuestra ayuda». Nilo lo miró fijamente. «El mar puede sobrevivir sin nosotros, sí, pero nosotros no podemos sobrevivir sin él. Si seguimos como hasta ahora, pronto no quedará nada». Kael bufó, pero no respondió. Aunque no quería admitirlo, sabía que Nilo tenía razón. La pesca había disminuido drásticamente en los últimos años y las tormentas eran cada vez más violentas. Con el tiempo, sin embargo, algo comenzó a cambiar. Los habitantes de Virelun empezaron a notar pequeños milagros. Los peces volvían a aparecer en las redes, las mareas eran más predecibles y el agua brillaba bajo la luz de la luna como nunca antes. Incluso Kael, aunque seguía siendo escéptico, comenzó a participar en las actividades comunitarias. Una noche, mientras observaba las estrellas desde la playa, Nilo sintió una presencia familiar. Era el guardián del agua, quien emergió de las olas con su corona de coral. «Has hecho bien», dijo el guardián, su voz resonando como un eco lejano. «Pero recuerda, el equilibrio es frágil. Solo el respeto constante mantendrá al mar contento». Nilo asintió, aunque sentía el peso de esa responsabilidad. «Haré lo que sea necesario». El guardián extendió una mano y dejó caer una pequeña concha en la arena. «Llévala contigo. Es un recordatorio de lo que has prometido». Antes de que Nilo pudiera responder, el guardián desapareció en las olas, dejando solo rizos de espuma plateada. Días después, mientras caminaba por la costa, Nilo encontró algo inesperado, una figura encapuchada esperándolo. Al acercarse, reconoció al niño hecho de agua clara que había visto en la ciudad submarina. «El mar aún tiene secretos para ti», dijo el niño con una sonrisa traviesa, «pero también tiene enemigos». Antes de que Nilo pudiera preguntar más, el niño señaló hacia el horizonte. Allí, en el límite del cielo y el mar, se veía una sombra oscura que crecía lentamente. «¿Qué es eso, preguntó Nilo, alarmado. El niño lo miró con seriedad. «Es la ira del abismo, algo antiguo que fue despertado cuando rompieron el pacto. Si no la detienes, el mar volverá a enfadarse, y esta vez no habrá salvación». Nilo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que su viaje aún no había terminado. La sombra oscura en el horizonte crecía cada día, como una mancha de tinta derramada sobre el océano. Nilo sabía que no tenía tiempo que perder. La ira del abismo no era solo un peligro para Virelun, amenazaba con destruir el equilibrio restaurado entre el mar y la tierra. Con la pequeña concha que el guardián del agua le había dado colgada al cuello, Nilo comenzó a prepararse para lo que sería su mayor desafío. Reunió a los habitantes del pueblo y les explicó lo que se avecinaba. «El mar nos ha dado una segunda oportunidad», dijo con firmeza, «pero ahora debemos luchar por él. Si la ira del abismo llega hasta aquí, todo lo que hemos reconstruido se perderá». Los habitantes, aunque asustados, estaban decididos a proteger su hogar. Juntos repararon las barcas más resistentes y llenaron sus bodegas con provisiones y herramientas mágicas que Nilo había aprendido a crear durante su viaje a la isla mágica. Los ancianos grabaron símbolos de protección en las proas, mientras que los niños tejieron redes hechas de algas luminosas para guiar el camino en las profundidades. Cuando todo estuvo listo, Nilo lideró una flotilla de pequeñas embarcaciones hacia el horizonte, donde la sombra oscura esperaba. A medida que se acercaban, el aire se volvió más frío
y las olas comenzaron a moverse con una violencia inusual. Las gaviotas huían en bandadas y el cielo se oscureció como si la noche hubiera caído prematuramente. Finalmente llegaron a la fuente de la sombra, un remolino gigantesco que parecía tocar el cielo. En su centro, algo emergió lentamente. Era una criatura inmensa, hecha de agua negra y escamas afiladas como cuchillas. Sus ojos brillaban con un odio profundo y su rugido resonó como un trueno que sacudió el mar. ¿Quién se atreve a desafiarme?, gruñó la criatura, su voz como un eco distorsionado. Nilo dio un paso adelante, aunque su corazón latía con fuerza. «Soy Nilo, hijo de Virelune. He venido a detenerte». La criatura lo miró con desprecio. «El pacto fue roto. El mar debe ser purgado para que el equilibrio regrese». «No», respondió Nilo con firmeza. «El equilibrio no se restaura con destrucción, se restaura con respeto y cuidado. He aprendido eso, y mi pueblo también». La criatura soltó una carcajada cruel. «Entonces muere con ellos». Con un rugido ensordecedor, la ira del abismo lanzó una ola gigantesca hacia las barcas. Nilo cerró los ojos, recordando las enseñanzas del mar. Sabía que no podía luchar contra la criatura con fuerza bruta. Tenía que usar lo que había aprendido. Levantó la concha que llevaba al cuello y la apretó con fuerza. Una luz dorada brotó de ella, extendiéndose como un rayo sobre el agua. Las olas comenzaron a calmarse y las corrientes giraron en espirales suaves, como si el mar mismo estuviera respondiendo a su llamado. «¡Escucha!», gritó Nilo, su voz resonando sobre el rugido de la tormenta. «El mar no te pertenece, es parte de todos nosotros». La criatura rugió de nuevo, pero esta vez su cuerpo comenzó a temblar. Las escamas afiladas se desprendieron, convirtiéndose en gotas de agua que brillaban bajo la luz de la luna. La ira del abismo estaba perdiendo su forma, disolviéndose en el océano. Pero Nilo sabía que no bastaba con derrotarla. Tenía que sanar la causa de su ira. «El mar llora porque ha sido herido», dijo en voz alta, dirigiéndose tanto a la criatura como al océano. «Pero estamos aquí para curarlo. Prometo que nunca volveremos a romper el pacto». La criatura lo miró fijamente, sus ojos brillando con menos intensidad. Luego, lentamente, comenzó a desvanecerse, dejando solo una voz que resonó en el aire. «El mar confía en ti, pero recuerda tu promesa». Cuando la criatura desapareció por completo, el remolino se detuvo y las aguas volvieron a su calma habitual. El cielo se despejó y los primeros rayos de sol iluminaron el horizonte. Los habitantes de Virelune vitorearon desde sus barcas, pero Nilo permaneció en silencio, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. De regreso al pueblo, Nilo compartió con todos lo que había aprendido. Organizó ceremonias mensuales para honrar al mar, enseñó a los pescadores técnicas sostenibles y aseguró que las nuevas generaciones crecieran con un profundo respeto por el océano. La pequeña concha que llevaba al cuello se convirtió en un símbolo de su compromiso, y pronto otros comenzaron a llevar sus propias conchas como recordatorio de la importancia del equilibrio. Con el tiempo, Virelune prosperó. Las aguas cercanas al pueblo estaban llenas de vida y las mareas eran tan predecibles como las estaciones. Nilo sabía que el mar aún tendría desafíos futuros, pero también sabía que su pueblo estaba listo para enfrentarlos. Una noche, mientras observaba las estrellas desde la playa, Nilo vio algo en el horizonte. Una isla que brillaba como un faro. Era la isla mágica que caminaba sobre el mar una vez más. Sonrió, sabiendo que siempre estaría allí para aquellos que buscaran su sabiduría. Y así, con el mar como aliado y el equilibrio restaurado, Nilo y su pueblo vivieron en paz, recordando siempre que el verdadero poder residía en el respeto mutuo entre los humanos y la naturaleza. Si te gustó esta magia, el próximo relato te envolverá como un sueño dorado. El libro que escribía solo.
En una pequeña librería escondida en un callejón de la ciudad, donde los estantes se combaban bajo el peso de libros olvidados y el aire olía a tinta vieja y polvo, Alia encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Era un libro antiguo, con cubiertas de cuero, desgastado y bordes dorados que aún brillaban débilmente bajo la luz tenue de la lámpara. No tenía título ni autor, pero algo en su apariencia llamó su atención. Parecía estar esperándola. Alia era una joven curiosa, con una mente inquieta que devoraba historias como si fueran alimento para su alma. Trabajaba medio tiempo en la librería mientras estudiaba literatura y siempre estaba buscando algo nuevo que leer. Pero este libro no estaba entre los estantes principales. Lo encontró en una caja polvorienta en el sótano, casi como si alguien lo hubiera escondido deliberadamente. Cuando lo abrió por primera vez, las páginas estaban en blanco. No había palabras, ni ilustraciones, ni marcas de ningún tipo. Sin embargo, algo extraño ocurrió esa noche. Mientras Alia leía otro libro en su habitación, escuchó un sonido suave, como el rasgueo de una pluma sobre papel. Sorprendida, miró hacia el escritorio, donde había dejado el libro misterioso. Para su asombro, las páginas ya no estaban vacías. Había palabras escritas en tinta negra, formando frases que parecían surgir del aire. Decía: Alia descubre el libro que escribirá solo. Su destino está ligado a sus páginas. Ella parpadeó, incrédula. Era una broma. Alguien había colocado un dispositivo dentro del libro para hacerlo escribir automáticamente, pero cuanto más pensaba en ello, menos sentido tenía. Las letras eran perfectas, fluidas, como si hubieran sido escritas por una mano invisible con gran habilidad. Intrigada, decidió observar qué más escribiría el libro. Lo llevó consigo a todas partes, esperando que revelara más secretos. Y así fue. Durante los días siguientes, el libro comenzó a contar historias, pero no cualquier historia. Eran predicciones. La primera fue sencilla. Mañana Alia encontrará una moneda de plata en el camino al trabajo. Al día siguiente, mientras caminaba hacia la librería, algo brilló bajo la luz del sol. Era una moneda de plata, exactamente como el libro había dicho. Alia sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía ser una coincidencia. Las predicciones continuaron. El libro anunció que un cliente desconocido compraría un ejemplar raro de poesía que había estado guardado durante años. Anunció que llovería justo cuando Alia saliera de casa sin paraguas. Cada palabra escrita en sus páginas se hacía realidad, como si el libro pudiera ver el futuro. Pero entonces algo cambió. Una noche, mientras Alia dormía, el libro volvió a escribirse. Cuando despertó, leyó las nuevas líneas con creciente horror. Alia morirá en 3 días. Un accidente fatal pondrá fin a su camino. Su corazón latió con fuerza. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía ser posible? Intentó convencerse de que era una broma macabra, pero algo en su interior sabía que el libro no mentía. Había visto cómo cada palabra escrita se convertía en realidad. Decidida a no rendirse, Alia comenzó a investigar el origen del libro. Volvió a la librería y revisó los registros antiguos, pero no encontró nada. Entonces habló con el dueño, un anciano excéntrico llamado Maestro Elías, quien conocía cada rincón de la tienda. ¿De dónde vino este libro?, preguntó Alia, mostrándole el volumen. Maestro Elías lo miró con ojos entrecerrados, como si reconociera algo en él. «Ese libro no debería estar aquí», dijo finalmente, con voz baja y preocupada. «Lleva siglos perdido. Se dice que fue escrito por un escritor maldito, alguien que intentó desafiar el destino, pero también se dice que el libro tiene voluntad propia». «¿Voluntad propia?», repitió Alia, confundida. «Sí, algunos dicen que el libro no solo predice el futuro, sino que también lo crea, que las palabras escritas en sus páginas
tienen el poder de moldear la realidad. Alía sintió un escalofrío. Si eso era cierto, entonces el libro no solo estaba contando su muerte, estaba provocándola. Antes de que pudiera preguntar más, el libro volvió a escribirse frente a ella. Las nuevas palabras aparecieron lentamente, como si quisieran asegurarse de que las leyera. El destino es inevitable, pero hay quienes pueden intentar cambiarlo. Alía cerró el libro de golpe, decidida a encontrar una manera de detenerlo. Sabía que tenía poco tiempo. 3 días no eran suficientes para desentrañar un misterio tan antiguo y peligroso. Pero algo le quedó claro. Si quería sobrevivir, tendría que enfrentarse al propio libro. Después de la advertencia del maestro Elias, Alía sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. El libro no era solo un objeto misterioso, era una amenaza, pero también era una oportunidad. Si el libro tenía el poder de predecir y moldear el futuro, tal vez también pudiera ser manipulado para cambiarlo. Decidió llevar el libro a su habitación y estudiarlo con más detalle. Lo colocó sobre su escritorio, bajo una lámpara brillante, como si la luz pudiera revelar algún secreto oculto en sus páginas. Mientras lo observaba, las palabras comenzaron a aparecer nuevamente. Alía busca respuestas en los lugares equivocados. El tiempo se agota. Ella frunció el ceño. ¿Qué quería decir con los lugares equivocados? ¿Dónde debía buscar entonces? Recordó algo que el maestro Elias había mencionado. El libro fue escrito por un escritor maldito. Tal vez si encontraba información sobre ese escritor, podría entender mejor cómo funcionaba el libro y, más importante aún, cómo detenerlo. Fue a la biblioteca de la universidad, donde estudiaba literatura, y comenzó a investigar en los archivos más antiguos. Buscó referencias a autores malditos, libros proféticos o cualquier cosa relacionada con objetos sobrenaturales. Después de horas de búsqueda, encontró algo intrigante: un manuscrito olvidado sobre un escritor llamado Valerian Noctis. Valerian Noctis vivió en el siglo XVII y era conocido por su obsesión con el destino y el libre albedrío. Según los registros, creía que el futuro no estaba escrito en piedra, sino en palabras. Se decía que había intentado crear un artefacto capaz de escribir el destino humano, pero algo salió mal. Algunos relatos afirmaban que Valerian murió en circunstancias misteriosas y que su obra maestra, el libro, desapareció sin dejar rastro. Alía sintió un escalofrío al leer esto. ¿Era posible que el libro que tenía en su poder fuera la obra perdida de Valerian Noctis? Y si lo era, ¿qué clase de maldición lo acompañaba? Mientras pensaba en esto, regresó a su habitación y abrió el libro nuevamente. Las páginas vacías esperaban, pero pronto comenzaron a llenarse con nuevas palabras. Valerian Noctis buscó controlar el destino, pero el destino siempre encuentra su camino. Alía debe enfrentar su elección final. Estas palabras la desconcertaron. ¿Qué significaba elección final? ¿Qué tipo de decisión tendría que tomar? Esa noche, mientras dormía, tuvo un sueño extraño. Estaba en una habitación oscura, rodeada de estanterías llenas de libros. En el centro de la sala había un escritorio con una pluma flotando en el aire. La pluma escribía sola, formando palabras que ella no podía leer claramente. Luego, una voz resonó en la habitación. El destino no es un camino recto, es un laberinto, y tú tienes el poder de elegir. Alía despertó sudando, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que el sueño estaba conectado al libro, pero no entendía cómo interpretarlo. Al día siguiente decidió visitar a alguien que tal vez pudiera ayudarla. Una profesora de literatura especializada en mitología y folclore. La doctora Elena Ross era conocida por su interés en lo sobrenatural y lo inexplicable. Aunque Alía no estaba segura de cómo reaccionaría su profesora ante su historia, no tenía otra opción. Cuando llegó al despacho de la doctora Ross, le mostró el libro y le contó todo lo que había ocurrido.
Para su sorpresa, la doctora Ross no se rió ni la llamó loca. En cambio, su rostro se puso pálido. «Este libro», murmuró, tocando suavemente la cubierta. «He oído rumores sobre él durante años. Se dice que quien lo posee tiene el poder de cambiar el destino, pero a un costo terrible». «¿Qué tipo de costo?», preguntó Alia, temiendo la respuesta. La doctora Ross la miró fijamente. «El libro exige un sacrificio. Cada vez que intentas cambiar una predicción, debes renunciar a algo preciado. Tu tiempo, tus recuerdos, incluso tu identidad. Cuanto mayor sea el cambio que intentas hacer, mayor será el precio». Alia sintió un nudo en el estómago. Ahora entendía por qué el libro había predicho su muerte. Si intentaba evitarla, tendría que pagar un precio inimaginable. Antes de que pudiera preguntar más, el libro volvió a escribirse frente a ellas. Esta vez, las palabras eran claras y directas. El sacrificio debe ser hecho antes del amanecer. El destino espera. La doctora Ross tomó aire profundamente. «Alia, tienes que decidir rápido. Si eliges luchar contra el libro, debes estar preparada para perder algo valioso. Pero si aceptas el destino que te ha sido escrito, podrías salvar a otros». Alia cerró el libro con la mente llena de dudas. Sabía que no tenía mucho tiempo. El amanecer estaba a pocas horas de distancia y con él su supuesta muerte. Pero también sabía algo más. No iba a rendirse sin pelear. Alia sabía que el tiempo se agotaba. El amanecer estaba a pocas horas de distancia y con él la predicción del libro se haría realidad, su muerte. Pero no podía aceptar ese destino sin luchar. Aunque el sacrificio que el libro exigía era desconocido, decidió enfrentarlo. Después de todo, si Valerian Noctis había creado este artefacto, tal vez también había dejado una manera de detenerlo. Con el libro bajo el brazo, regresó a la librería en busca del maestro Elías. Tal vez él, con su conocimiento antiguo y excéntrico, pudiera ofrecerle alguna pista sobre cómo romper la maldición del libro o, al menos, mitigar su poder. «¿Qué has descubierto?», preguntó el anciano cuando Alia entró en su oficina polvorienta. Ella le contó todo: las predicciones, el sueño, la advertencia de la doctora Ross sobre el sacrificio. El maestro Elías escuchó en silencio, acariciando un pequeño relicario que siempre llevaba colgado al cuello. «Hay algo que nunca te dije», murmuró finalmente. «Este libro no fue solo obra de Valerian Noctis. Fue un pacto entre él y una entidad mucho más antigua. Una fuerza que algunos llaman el tejedor del destino. Se dice que esta entidad controla los hilos del futuro y que el libro es su herramienta para escribirlos». «¿Entonces no fue Valerian quien creó el libro?», preguntó Alia, confundida. «No exactamente. Él lo construyó, pero usó magia prohibida para vincularlo al tejedor. La leyenda dice que, al hacerlo, Valerian intentó desafiar al destino mismo. Pero el tejedor no permite que nadie juegue con sus hilos sin pagar un precio». Alia sintió un escalofrío. Si el libro estaba conectado a una fuerza tan poderosa, ¿cómo podría enfrentarse a ella? «¿Y qué puedo hacer yo?», preguntó con urgencia. «¿Cómo detengo esto?». El maestro Elías abrió su relicario y sacó una pequeña hoja de papel amarillenta. En ella había escritas unas líneas en una caligrafía intrincada. «Para romper el vínculo con el tejedor, debes enfrentarte a tu propia historia. El libro no puede ser destruido, pero su poder puede ser contenido». Alia miró el papel, desconcertada. «¿Qué significa eso? ¿Enfrentarme a mi propia historia?». El anciano negó con la cabeza. «Solo tú puedes interpretarlo. Pero recuerda esto, el libro no escribe solo el destino de los demás, también refleja el tuyo. Tal vez el sacrificio que exige no sea algo físico, sino emocional. Tal vez tengas que renunciar a algo que forma parte de quién eres». Esas palabras resonaron en la mente de Alia mientras regresaba a su habitación. Allí abrió el libro nuevamente y esperó a que las páginas volvieran a llenarse de tinta.
Esta vez las palabras fueron claras y directas. El sacrificio está dentro de ti. Renuncia a lo que más temes perder. Alia cerró los ojos, pensando en todo lo que valoraba. Su familia, sus amigos, sus sueños de convertirse en escritora. ¿Qué significaba renunciar a algo tan importante? ¿Sería capaz de hacerlo? Mientras reflexionaba, recordó algo que había olvidado hacía años, un cuaderno de notas que solía llevar consigo cuando era niña. En él escribía historias imaginarias, dibujaba mundos fantásticos y plasmaba sus pensamientos más íntimos. Era su primer contacto con la escritura, el lugar donde había descubierto su pasión por las palabras. Pero después de un incidente en la escuela, cuando alguien encontró el cuaderno y se burló de sus historias, lo había escondido en el fondo de un armario y nunca más lo había tocado. De repente, comprendió lo que el libro estaba pidiendo. Su sacrificio no era físico, como había temido, sino creativo. Para cambiar su destino, tendría que renunciar a su amor por la escritura, a esa parte de sí misma que la definía como persona. Con manos temblorosas, buscó el cuaderno en el armario y lo colocó frente al libro. Luego, tomó una pluma y escribió una última frase en una página en blanco. Renuncio a mis historias para salvar mi vida. En el momento en que terminó de escribir, el libro comenzó a brillar intensamente. Las páginas se iluminaron como si estuvieran hechas de fuego dorado, y las palabras escritas en ellas comenzaron a desvanecerse. Finalmente, el brillo se apagó y el libro quedó en silencio. Por un momento, Alia sintió una mezcla de alivio y vacío. Sabía que había salvado su vida, pero también sentía como si hubiera perdido una parte esencial de sí misma. Sin embargo, antes de que pudiera procesar lo que había hecho, el libro volvió a escribirse. Esta vez, las palabras eran diferentes. El destino ha sido alterado, pero el sacrificio no es permanente. Encuentra el cuaderno perdido para recuperar lo que has dejado atrás. Alia miró el cuaderno que había usado para renunciar a sus historias. Ahora estaba en blanco, como si nunca hubiera contenido nada, pero sabía que, en algún lugar, sus palabras aún existían, y que, si quería recuperarlas, tendría que buscarlas. Con el cuaderno en blanco en sus manos, Alia sintió una mezcla de alivio y melancolía. Había salvado su vida, pero a un costo que aún dolía profundamente. Sin embargo, las últimas palabras del libro resonaban en su mente. Encuentra el cuaderno perdido para recuperar lo que has dejado atrás. Sabía que no podía rendirse ahora. Si había sacrificado su amor por la escritura para sobrevivir, también debía encontrar la manera de recuperarlo. Decidió comenzar su búsqueda en los lugares más íntimos de su pasado. Recordó cómo, años atrás, había escondido su viejo cuaderno en el fondo de un armario tras ser ridiculizada en la escuela. Aunque ese cuaderno ya no contenía nada, tal vez el acto simbólico de renunciar a él había enviado sus historias a algún lugar especial. Un lugar donde los sueños y las palabras no se pierden para siempre. Primero regresó a su habitación y revisó cada rincón, buscando pistas, pero no encontró nada. Luego visitó la librería donde trabajaba, pensando que tal vez el ambiente lleno de libros podría revelar algo. Mientras estaba allí, el maestro Elías la observó con curiosidad. «¿Qué buscas?», preguntó el anciano. «Mis historias», respondió Alia. «El libro dijo que tengo que encontrarlas, pero no sé dónde están». El maestro Elías sonrió con ternura. «Quizás no estés buscando en el lugar correcto. A veces, lo que perdemos no está en el mundo físico, sino en nuestro interior». Esas palabras hicieron eco en Alia. Tal vez sus historias no estaban escondidas en un objeto o un lugar, sino en su memoria y su corazón. Decidió sentarse en silencio y cerrar los ojos, recordando las emociones que había plasmado en aquel cuaderno cuando era niña. Las aventuras imaginarias, los personajes que había creado, los mundos que había soñado. Mientras reflexionaba, algo extraño ocurrió.
Las palabras comenzaron a fluir en su mente como si alguien las estuviera escribiendo directamente en su alma. Abrió los ojos y tomó una hoja de papel. Sin pensarlo demasiado, comenzó a escribir. Las frases surgían de forma natural, como si nunca hubieran desaparecido realmente. Cuando terminó, miró lo que había escrito. Una nueva historia, llena de magia y esperanza. Era diferente de las que había creado de niña, pero igualmente auténtica. Entonces comprendió que el sacrificio no había sido permanente. Al enfrentarse a su miedo de perderse a sí misma, había encontrado una nueva versión de su creatividad. El libro, que había permanecido inmóvil durante días, volvió a brillar débilmente. En sus páginas aparecieron unas últimas palabras. El destino no es un camino fijo, es una danza entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Has aprendido a escribir tu propio futuro. Alia cerró el libro con una sonrisa. Sabía que nunca volvería a ser simplemente un objeto misterioso para ella. Era un recordatorio de que el poder de cambiar el destino no residía en las predicciones, sino en la capacidad de enfrentar los miedos y abrazar la incertidumbre. Decidió guardar el libro en un lugar seguro, lejos de manos curiosas. No quería que nadie más intentara usarlo sin comprender su verdadero propósito, pero también sabía que, si alguna vez lo necesitaba, estaría ahí para guiarla nuevamente. Con el tiempo, Alia volvió a escribir regularmente. Sus nuevas historias reflejaban todo lo que había aprendido: el valor del sacrificio, la importancia de enfrentarse a los miedos y la belleza de aceptar el cambio. Publicó su primer libro, inspirado en su experiencia con el libro mágico, y pronto se convirtió en una voz reconocida en el mundo literario. Aunque nunca olvidó lo que había vivido, Alia supo que el verdadero poder del libro no era predecir el futuro, sino enseñar a quienes lo usaban a comprenderse mejor a sí mismos, y en ese entendimiento encontró su libertad.